Dimensión Salvaje. Amigos y amigas de Dimensión Salvaje, antes de comenzar quiero enviar un agradecimiento muy especial a Andrés Moreno, seguidor fiel del canal, quien nos sugirió esta batalla imposible. Andrés, este video es para ti y para todos los demás que nos acompañan. Si les gusta lo que hacemos, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejarnos en los comentarios qué duelo salvaje quieren ver en el próximo episodio. Cada sugerencia puede convertirse en una nueva historia. Así que únete a esta manada salvaje y hagamos crecer juntos este rincón de misterio y naturaleza. Ahora sí, prepárense, porque lo que van a presenciar hoy es un choque de mundos, una confrontación que nunca debió suceder. En un rincón oscuro de la selva, donde la niebla se enreda entre los árboles y el aire se siente pesado, dos reyes del instinto cazador están a punto de cruzar caminos. Dos reyes que jamás debieron enfrentarse: el jaguar, señor silencioso del Amazonas, y el velociraptor, depredador letal del Cretácico. La noche en la selva se abre con un silencio inquietante. El canto de las ranas y los chillidos de los monos se interrumpen de golpe, como si la naturaleza misma supiera que algo está fuera de lugar. El jaguar avanza entre los arbustos. Sus pasos son suaves, casi invisibles. Sus ojos brillan con un resplandor dorado mientras sus músculos se tensan. Está preparado para atacar a cualquier presa que se cruce en su camino. Pero esa noche, la selva guarda una sorpresa imposible. Un rugido áspero, metálico casi, corta el aire. El jaguar se detiene. Frente a él, emergiendo de entre los helechos, aparece una criatura que no pertenece a ese tiempo ni a ese lugar. Un velociraptor. Su silueta es delgada, ágil, con garras curvas que reflejan la luz de la luna. Sus ojos amarillos se clavan en el felino como cuchillas. No hay miedo, solo cálculo. Ambos se miran. No hay sonido, no hay viento, ni siquiera la selva parece respirar. El enfrentamiento está escrito en el aire. Dos depredadores alfa, cada uno dueño absoluto de su terreno, ahora obligados a medirse en un mismo espacio. El narrador podría detenerse aquí, para describir cifras y comparaciones. Y sí, las diremos. El jaguar pesa casi 5 veces más que el velociraptor. Su mordida es capaz de aplastar huesos y perforar cráneos. Pero el velociraptor tiene algo que el jaguar no conoce: velocidad explosiva, saltos mortales y una garra en forma de hoz. Esa garra corta como un cuchillo de obsidiana. El duelo es desigual en fuerza, pero impredecible en estrategia. El jaguar da un paso al frente, arqueando su espalda y mostrando los colmillos. El velociraptor responde con un chillido agudo, agachando su cuerpo y preparando un salto. Ambos se rodean, trazando un círculo invisible sobre la tierra húmeda. El jaguar confía en la emboscada silenciosa que ha perfeccionado durante milenios. El velociraptor, en cambio, se mueve con impulsos eléctricos, listo para explotar en un salto mortal. La selva entera observa, y lo que está por suceder marcará la noche como un mito contado por generaciones. La tensión se podía cortar en el aire. El jaguar y el velociraptor se observaban como dos sombras listas para fundirse en un único movimiento. El silencio de la selva era absoluto, apenas interrumpido por el crujir de las hojas bajo las patas del felino y las garras del reptil. De pronto, el velociraptor lanzó un grito agudo, un chillido que atravesó la espesura. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo se proyectó hacia adelante. El salto fue veloz, una explosión de músculos y reflejos. La garra curva brilló un instante antes de caer sobre el jaguar. El felino reaccionó con instinto puro. Un giro de su cuerpo, un movimiento seco y la garra pasó rozando su hombro. El aire se llenó de un chasquido metálico, como si el mismo acero hubiese intentado partirlo en dos. El jaguar respondió con un zarpazo que levantó tierra y hojas, pero el velociraptor ya había retrocedido. La velocidad era su arma, y la usaba con precisión quirúrgica. Cada paso era un intento de medir a su adversario, de buscar la apertura que le diera ventaja. El felino, sin embargo, tenía otra estrategia. Su cuerpo era más pesado, más sólido. Su mordida podía ejercer más de 1000 kilos de presión, capaz de atravesar huesos de presas mucho mayores. No necesitaba velocidad, solo necesitaba una oportunidad. Los dos depredadores comenzaron a rodearse de nuevo.
La luna iluminaba apenas la escena, dejando sombras que parecían moverse solas entre los árboles. Cada respiración, cada exhalación, se sentía como un rugido contenido. El velociraptor atacó otra vez, esta vez con un salto más bajo. Buscaba las patas del felino. Sus garras se hundieron en el suelo húmedo, levantando un chorro de barro. El jaguar saltó hacia un lado, rodó entre raíces y troncos, y al levantarse mostró los colmillos. El choque era inevitable. 2 veces había probado la velocidad del reptil y 2 veces había evitado el golpe. Ahora, el jaguar debía arriesgarse. Con un rugido gutural, se lanzó hacia adelante. Su cuerpo entero se transformó en un proyectil de músculos y furia. El velociraptor no tuvo tiempo de retroceder. Fue embestido con la fuerza de un tronco que cae, rodando por el suelo con el felino encima. El jaguar intentó morder, pero el reptil logró girar. La garra curva encontró carne. Un corte limpio atravesó el hombro del felino, dejando un rastro oscuro en su pelaje. El rugido del jaguar estremeció la selva. El velociraptor aprovechó el momento para escapar, retrocediendo con un chillido desafiante. La sangre ya estaba derramada. El combate había comenzado en serio. El jaguar bajó la cabeza, gruñendo, sus ojos fijos en la silueta que se movía como un espectro entre los arbustos. El dolor no lo debilitaba, lo enfurecía. Sabía que su rival era rápido, pero también sabía que su fuerza bruta podía acabar con esa amenaza en un solo ataque. El velociraptor, en cambio, olfateaba la victoria en la sangre. Cada músculo de su cuerpo estaba listo para otro salto. Sus garras brillaban con la promesa de un corte fatal. La selva entera contenía la respiración. El choque final aún estaba lejos, pero la batalla ya había escrito su primera marca. La sangre en el suelo era la señal de que uno de ellos no saldría vivo de esa noche imposible. El silencio de la selva se había roto. La tierra húmeda estaba marcada por las huellas de la lucha y manchada con las primeras gotas de sangre. El jaguar y el velociraptor se mantenían frente a frente, respirando con furia, sabiendo que el próximo movimiento podría ser el último. El reptil atacó primero, un salto fulminante como un rayo lanzado desde la oscuridad. Su garra buscó el cuello del felino. El jaguar reaccionó tarde. El filo de la garra cortó parte de su lomo, abriendo una herida profunda. El rugido estremeció la espesura, espantando a las aves nocturnas que salieron volando en estampida. El jaguar tambaleó. El dolor lo atravesaba y por un instante pareció perder el equilibrio. El velociraptor avanzó con un segundo ataque, un chillido desgarrador acompañando cada paso. El felino estaba a punto de ser superado. Con un movimiento desesperado, el jaguar rodó hacia un costado, esquivando el zarpazo que iba directo a su garganta. La garra golpeó contra el suelo, hundida en la tierra blanda. Fue solo un instante, pero suficiente. El jaguar se abalanzó mordiéndole el costado. El crujido de huesos resonó en la noche. El velociraptor chilló con furia. Agitó sus patas y uno de sus golpes alcanzó al jaguar en la cara. Una cicatriz sangrante cerca del ojo lo obligó a retroceder. Con el rostro teñido de rojo, los dos estaban heridos. El jaguar sangraba, el velociraptor cojeaba, pero ninguno pensaba rendirse. El reptil cambió de táctica. Se agachó rodeando lentamente al felino, esperando el momento perfecto. Atacó de costado, directo a las patas traseras. El jaguar cayó de lado con un rugido de desesperación. El velociraptor se lanzó encima, hundiendo su garra en el costado y desgarrando carne con precisión letal. El felino forcejeaba bajo su peso, rodando en la tierra ensangrentada, tratando de liberarse. El jaguar parecía perdido. El velociraptor levantó la cabeza, chillando como si celebrara la victoria. Con su última reserva de fuerza, el jaguar giró sobre sí mismo, golpeando al reptil con sus patas traseras. El cuerpo del velociraptor voló contra un tronco caído. El impacto resonó como un tambor en la selva. El reptil cayó aturdido, arañando la madera mientras intentaba levantarse. El jaguar, jadeante y ensangrentado, se puso de pie con paso firme. No había espacio para más errores. Avanzó con los ojos fijos en su presa. El enfrentamiento aún no había terminado, pero la selva iba a presenciar un desenlace legendario. El enfrentamiento había llegado a su punto de no retorno. El velociraptor, aún aturdido por el golpe contra el tronco,
se incorporaba con dificultad. Sus garras rasgaban la corteza, mientras su respiración era un silbido frenético. El jaguar, cubierto de sangre, avanzaba con paso lento pero implacable. Cada movimiento era un recordatorio de que aún tenía fuerzas para terminar lo que había comenzado. El reptil lanzó un chillido desesperado, saltando de nuevo, intentando usar la última reserva de energía que le quedaba. Fue un ataque rápido, pero no tan preciso como antes. El jaguar lo recibió de frente soportando las garras que arañaron su lomo. En un solo movimiento, hundió sus colmillos en el cuello del velociraptor. El crujido fue brutal. El reptil forcejeó, pataleó, sus garras buscando cualquier ángulo para liberarse, pero la presión era imposible de romper. La mordida del felino, diseñada para aplastar cráneos de tortugas y tapires, ahora se cerraba como una trampa sobre un depredador imposible. El velociraptor chilló una última vez, un eco que se perdió entre los árboles. Después sus movimientos se detuvieron. El jaguar lo soltó, dejando que el cuerpo cayera sobre la tierra húmeda. La selva volvió a guardar silencio. El rugido del jaguar resonó en la oscuridad, como una proclamación de que aquel territorio le pertenecía. El cuerpo del velociraptor se desvaneció en la niebla, como si la selva rechazara su existencia en ese tiempo. Lo imposible se había materializado por un instante y luego desapareció, dejando solo la memoria del combate. La leyenda nacería allí, contada en susurros por quienes afirmaban haber visto sombras entre los árboles. Un jaguar que había derrotado a un monstruo del pasado. Un duelo que nunca debió suceder, pero que ahora se convertiría en mito. La victoria fue del felino, pero la batalla dejó cicatrices profundas. El jaguar cojeaba al adentrarse en la espesura. Su cuerpo estaba marcado por las garras del reptil. Aunque había vencido, estuvo más cerca de la muerte que nunca. El mito del velociraptor no desaparecería. Algunos dirían que no fue un solo reptil, sino el primero de muchos. Otros, que la selva guardaba portales a otros tiempos. La verdad permanecería envuelta en sombras. Cada generación volvería a preguntarse: ¿qué pasaría si los cazadores del pasado y del presente se encontraran de nuevo? Así termina este enfrentamiento imposible. El jaguar venció con fuerza bruta y resistencia a un cazador del pasado, pero en la imaginación la batalla nunca se cierra. Y ahora te pregunto a ti, ¿quién crees que dominaría si la historia se repitiera? Déjame tu respuesta en los comentarios y comparte qué otro duelo salvaje quieres ver en el canal. Suscríbete y únete a esta manada salvaje, porque las próximas batallas serán aún más épicas.